Ima Sumac, cuyo verdadero nombre fue Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo. Fue una reconocida soprano peruana. La historia de su nacimiento no ha sido totalmente esclarecida. Su partida de nacimiento indica que nació en la provincia constitucional del Callao, después de que sus padres se trasladaran desde Cajamarca. No obstante, ella misma aseguraba haber nacido en Ichocán, Cajamarca, y que ahí inspiró su música. Según la versión oficial, nació el 13 de septiembre de 1922. Sus padres fueron el comerciante cajamarquino Sixto Chávarri y lancashina Emilia del Castillo. El talento de Ima fue descubierto por el músico ayacuchano Moisés Vivanco, quien llegaría a ser su esposo. Moisés necesitaba una cantante excepcional y le incorporó a su agrupación artística denominada Compañía Peruana de Arte. Esta llegó a representarse en el Teatro Municipal. Al finales de la década de los 40, se fueron juntos a los Estados Unidos. Fueron tiempos difíciles para la pareja, ya que les costó adaptarse y tuvieron problemas económicos. Ima cuenta que estaba muy asustada cuando se dio cuenta de cuán grande era Nueva York, la ciudad donde vivió. Ima y Moisés se casaron en Arequipa en junio de 1942. Con él tuvo un hijo en 1949. Papushka Charlie Vivanco. Sin embargo, su matrimonio con Moisés no duraría toda la vida, pues se divorciaron 2 años después. Debido a su conexión con la música, se volvieron a juntar para seguir haciendo giras artísticas. Al inicio, su madre se resistía a que fuera cantante, ya que deseaba que se convirtiera en una pianista de renombre. Sobre el asunto, durante una entrevista con Nancy Glass y Dina Dano en 1987, Ima dijo lo siguiente: "Yo quería ser cantante. Mi madre quería que yo sea una gran pianista. Yo no quería ser pianista, por lo que al principio no fue fácil convencer a mi madre de que quería ser cantante, porque a ella no le gustaba el negocio del entretenimiento". En la misma entrevista contó cómo llegó a cultivar y desarrollar su voz de una manera única. "Yo nunca estudié con un maestro. Yo fui mi propio maestro y yo tenía una buena técnica. Yo nací en las montañas altas y en las montañas tú tienes bellas aves y escuchas a los perros y a las aves y sonidos muy extraños. Eso estaba en mi mente y nunca se me olvidó". Ella aseguraba que había obtenido su talento gracias al autoaprendizaje, debido a que la economía de la familia no alcanzaba para que estudiara en un instituto. Jorge Chávez, escritor en El Comercio, sostiene que, con el tiempo, llegó a alcanzar un amplio registro vocal que impresionaba al público cada vez que se subía a los escenarios. Hasta ese momento, nunca se había escuchado algo parecido en el mundo. En 1942 hizo su primera aparición en Radio Nacional en Lima. Su presentación fue exitosa y poco tiempo después se fue a Buenos Aires con la Compañía Peruana de Arte, donde también cantó en la radio. Esta aparición fue muy bien recibida, al punto en que el año siguiente volvieron para grabar Odeón, un disco con muchas características folclor peruano. El diario La Prensa de Buenos Aires llamó a Ima Sumac como la gran revelación de nuestros tiempos. Fue durante ese tiempo que Moisés Vivanco le puso el nombre artístico Ima Sumac, con fines de darle una imagen exótica y con connotaciones al imperio incaico.
Ima Sumac no solamente era muy exitosa, sino que es la cantante peruana con más ventas hasta el día de hoy, con 40 millones de discos. Su estilo fue algo controversial. Mezcló varios géneros como el rock, el mambo, el jazz, con la música folclórica peruana. Entre sus críticos se encuentra el escritor indigenista José María Arguedas, quien dijo lo siguiente sobre sus adaptaciones. Ha deformado la canción andina quechua hasta hacerle accesible al sentido superficial, frívolo y cotidiano del público de la ciudad, para lo que fue necesario despojar a esta música de todo su contenido lírico esencial, de su profundidad y de su genio, convirtiendo sus formas más nobles en un espectáculo grato al vulgo. Esa mezcla y exotización del folclore fueron criticadas por los músicos más puristas. Una vez, cuando volvió a Perú, no fue bien recibida por las personas debido a su adaptación de la música tradicional peruana. Su imagen era exótica, ajena, oriental. Sin embargo, no le molestaban esas categorías, sino todo lo contrario. Ella misma alimentaba esta imagen y proclamó que era descendiente del Inca Atahualpa. Parte de crear su imagen exótica era ponerle el nombre Ima Sumac, que significaba qué bella en quechua. Internacionalmente fue conocida como The Peruvian Songbird y una ave rara. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se apreciaba mucho lo exótico en los Estados Unidos, e Ima supo aprovechar esa oportunidad. Su estilo exótico hizo que algunos dudaran de que si realmente era peruana o fingió serlo como una táctica del marketing. Hubo una teoría de que su nombre realmente era Amy Camus y que venía de Brooklyn. El nombre fue inventado escribiendo Ima Sumac al revés. Sobre estas acusaciones dijo: esto empezó a inicio de los años 50. Me parece ridículo que todavía sigan con la misma pregunta. Una cantante con un registro vocal de 5 octavas no mentiría sobre el lugar de su nacimiento. Ni siquiera importaría saber dónde nació. Pero por si las dudas, soy del Perú. Su argumento por su experimentación con la música peruana era decir: la música peruana es preciosa, pero no puedes repetirla continuamente. Se vuelve monótona. En su entrevista con El Comercio, mientras visitaba el Perú, mostró autoestima y valor por su propio trabajo y admitió que había tenido una carrera exitosa gracias a su talento y duro trabajo. En varias entrevistas sostuvo que en realidad era ella la que compuso las canciones, aunque su ex esposo muchas veces tomó los créditos por su trabajo. Ima cuenta que él solo compuso 2 canciones y que la obligó de poner su nombre en los créditos. Su registro de voz era más que impresionante. Pudo llegar a 5 octavas, cuando lo normal en cantantes de ópera es alrededor de 2 octavas y media. Ella supo aprovechar su talento musical. No solamente tenía un registro amplio, sino que también pudo hacer la doble voz, lo cual se puede apreciar en la canción Chuncho, en la que se registra la voz más aguda de una mujer. En una entrevista hecha en el 2005 o 2006 en los Estados Unidos, contó que hizo ciertos sacrificios para mantener su voz en buen estado. Cuenta que otros cantantes se iban a fiestas después de sus conciertos, pero que ella siempre iba directamente a dormir y que por su disciplina su voz pudo durar muchos años. Ima Sumac además fue la primera intérprete latinoamericana en formar parte de un teatro musical en Broadway. Actuó con el famoso actor Charlton Heston en la película
Secret of the Inca de 1954. En la película hizo el rol de Cory Tika. Ima Sumac es la única peruana que tiene una estrella de la fama en Hollywood. Además, el mismo Frank Sinatra fue telonero en un concierto en Japón. Con la productora Paramount grabó 2 películas en los años 50 y algunas en México, pero para ella la música fue lo más importante en su carrera. En 1961 grabó un disco en vivo en la Unión Soviética, acompañada de la prestigiosa Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi. En aquel tiempo, los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena Guerra Fría. Hubo lo que se llamó la Cortina de Hierro, es decir, la frontera física y política entre la Unión Soviética y sus aliados y Europa Occidental. Los Estados Unidos era como una extensión de Europa Occidental. Aunque Ima Sumac se había nacionalizado como estadounidense, logró capturar el corazón del enemigo en pleno conflicto. Su concierto y grabación con la Bolshoi fue muy exitoso y así, habiéndose ganado un público de la Europa Oriental, Ima se hizo aún más grande y conocida. Al final de los años 70, el rock se estaba popularizando en los Estados Unidos y alrededores. Y grupos como The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd y Led Zeppelin dominaron el ambiente musical de la época. Ima no había grabado ni publicado nueva música por un tiempo, por lo que su popularidad había empezado a disminuir. Entonces, en 1972, publicó el álbum Miracles, el último de su carrera. Hizo versiones de rock de canciones tradicionales, como por ejemplo El Cóndor pasa. Con este álbum intentó actualizarse. Para producir el álbum colaboró con el compositor y cantante Les Baxter. Pero la colaboración no fue tan buena, en la opinión de Ima, ya que él habría tomado los créditos de su creación. Tras los conflictos entre Ima, Baxter y los empresarios que financiaron el disco, Baxter fue demandado y los discos fueron retirados de las tiendas. Sus canciones más famosas fueron Chuncho en 1953, Copper Mambo en 1954, Malamambo número 1 en 1954 y Gomba Bomba en 1954. Los últimos 3 temas eran parte del álbum Bambo. En los años 90 su música volvió a aparecer en los escenarios del punk y el lounge, donde se hacían varios remixes de su música. Años después, en 2006, en el Palacio de Torre Tagle, se le otorgaría a Ima, a sus 84 años, la mayor condecoración que otorga el Estado peruano, la Orden del Sol, en honor a su trayectoria artística y al inmenso aporte a la cultura, así como por llevar la cultura peruana a todos los rincones del mundo. Ima Sumac, o Soy la Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, murió en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 86 años, el 1 de noviembre del 2008, después de haber luchado contra el cáncer. Quiero ser recordada porque hice buena música e hice felices a sus corazones. Si se dice que soy una leyenda, a lo mejor es que sí soy una leyenda.